Hola, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Programación en C. Enseñar algo clave si estás empezando a programar en C. Vamos a ver qué son los vectores y cómo utilizarlo o usarlo con el ciclo for. De una manera sencilla, clara y con ejemplos. Y si se quedan hasta el final, genial, porque les voy a dejar un ejemplo para que practiquen en su casa. Bueno, para empezar, ¿qué es un vector? Un vector, imagínenselo como un casillero donde es del mismo tipo. Por ejemplo, puede ser del tipo float o puede haber otro casillero donde sea tipo int o no sé, por ejemplo, otro casillero que sea de tipo char, ¿sí? Pero siempre va a ser de un mismo tipo de datos, ¿sí? Van a ver un montón de información ahí adentro, pero del mismo tipo de datos. Y cada información que yo estoy guardando dentro de ese casillero va a tener índices, ¿sí? Van a ser como unas pequeñas etiquetas con números. Por ejemplo, cuando yo voy a cargar, imagínense en esto, alguien te pide que cargue los nombres de 10 personas. Bueno, voy a tener un vector de 10 casilleros, ¿sí? Bueno, en este caso tendría que ser 11, pero bueno, después lo voy a explicar bien por qué. Pero imagínense, 10 personas, tengo que cargar esos datos de esas personas, ¿sí? Y esas personas van a tener un índice, van a tener un nombre. Por ejemplo, persona 1 va a tener el número 1, persona 2 va a tener el número 2, persona 3 va a tener el número 3. Y así es el índice que yo puedo encontrar a las personas. Por ejemplo, si yo quiero buscar a la persona número 4, voy al número, al casillero, ¿sí? Voy al vector donde está ese casillero, ahí entro y busco a la persona con el índice el número 4, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que hace un vector, es guardar información dentro de un casillero que se llama vector, ¿sí? Donde guarda información repetidas diferentes tipos de números con índices. Lo que estoy hablando, pasa que como estoy aprendiendo a editar con un nuevo editor, todavía me cuesta algunas cosas que antes por ahí capaz lo hacía más simple en el celular, ahora estoy editando con la compu, así que sepan disculpar si mis videos últimamente no son la gran cosa. Bueno, miren, acá tenemos un tipo de dato y acá tenemos una variable que se llama edades. Lo que me determina qué es un vector son estos dos corchetes. Esos dos corchetes lo que va a hacer es poner un índice, un número adentro, que es el que me va a determinar cuántos casilleros, ¿sí? Cuántos cuadraditos tiene ese vector. En este caso vemos que tiene 5, ¿sí? 5 índices para poder almacenar 5 cosas. Algo que quiero dejarle en claro, en programación siempre contamos a partir del 0, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4. Aunque acá hay 5 dedos, en programación se empieza desde el 0. Para poder lograr empezar y que el número diga 1, 2, 3, 4 y 5, hay que hacer lo que le decía en el i más 1. Pasa que grabé primero el examen y después me di cuenta que todavía no había comunicado lo que era el vector, así que bueno, por eso lo estoy haciendo ahora y bueno, va a quedar medio confuso porque yo ya había grabado esa parte que dije, bueno, me vayan a verlo porque ya lo voy a explicar, pero bueno, para lograr eso hay que poner i más 1, pero después lo voy a explicar bien ahora con detalle. Entonces, tenemos un tipo de dato entero, variable edades, que contiene un vector, ¿sí? ¿De cuántos? 5, ¿sí? De 5 casilleros. Entonces, para que quede bien en claro, tenemos acá un vector, ¿sí? Que tiene 5 elementos, ¿sí? Declara un vector de 5 enteros, entonces tiene para poner hasta 5 posiciones. El número 0 accede al primer número. Es como le decía, a partir del 0 arranca la programación, ¿sí? Aunque nosotros normalmente contamos 1, 2, 3, 4, 5, acá el programa va a empezar 0, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? O sea que 0 es 1, 1 es 2, el 2 es 3, el 4 es bueno, ustedes me entendieron. Y el número 1, ¿sí? Por ejemplo, le asigno el valor 20, ¿sí? Guarda el número 20 en la posición 1 del vector. Esto va a ir acá adentro, se va a guardar, se va a almacenar acá adentro, ¿sí? En el vector. Por ejemplo, esto
que tiene solamente 1, ¿sí? Significa que hay 0 y 1, porque acuérdense, empieza en 0 y empieza en 1. Bueno, este ejercicio es uno de los más básicos y le voy a explicar por qué utilizamos un vector y por qué utilizamos un for. Dice, crear un vector de 5 números enteros. Ya con eso me está diciendo que cree un tipo de dato entero, que le llame números y que sea el vector de 5. Eso es simplemente lo que tienen que hacer ahí. Después dice cargarlo con valores ingresados por el usuario y mostrar los valores usando for. Como me dice cargarlo con valores ingresados por el usuario y acá automáticamente ya me dice que utilice un vector de 5, ya me estoy dando la idea. Si vieron la parte del for, yo les dije que cuando ya les dan a ustedes un número exacto para utilizar el for, ya lo utilizan. Eso era lo que le había dicho. Entonces, cargarlo con valores ingresados por el usuario. Entonces el usuario tiene que ingresar los números. Entonces tengo que utilizar un printf y un scanf. Entonces, le digo al usuario que ingrese los 5 números enteros, ¿sí? Armo el for, y esto ya se lo enseñé en el video anterior, no voy a parar acá. Pero acuérdense, en inicialización, ¿sí? Acá es la condición y acá es la incrementación, ¿sí? Que va aumentando cada vez que va recorriendo. Cuando se refiere a recorrer, es lo que hace esto una vez, después termina, vuelve a hacer segunda vez, vuelve y termina a hacer tercera vez. Entonces, cuando escuchen que dice recorrer el for, se está refiriendo a eso. Bueno, dentro del for yo quiero que le aparezca, le digo al usuario, por ejemplo, imagínense que el usuario ingresa el número 1. Entonces, el número %d y más 1. Esto es de lo que yo le decía. Para que a mí me aparezca número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, ¿sí? Acá lo que tengo que hacer es hacer i más 1. Lo que le estoy diciendo es que en vez de arrancar en 0, aunque acá arranca en 0, decirle 0 más 1, eso se convierte automáticamente en 1 y es lo que vamos a ver acá. El scanf tiene algo de diferente lo que normalmente hacíamos antes, porque antes no estábamos trabajando con vector y como ahora sí, lo tenemos que agregar sí o sí. Acuérdense en el porcentaje de, ¿sí? El Ampersand, números, y lo que viene nuevo, como estamos trabajando con vector, es agregar acá. Pero acá no vamos a poner el vector número 5, sino lo que vamos a utilizar es la letra i de lo que estamos utilizando en el for, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer es mostrar el vector. Para hacer eso les voy a poner un printf donde diga los números que ingresaste son, pero tiene que volver a recorrer, ¿sí? El for. Entonces copian y pegan esto mismo, lo vuelven a copiar y pegar acá, tal cual como estaba en el anterior, y muestran un printf en donde ponga los números son %d igual, bueno, ya ahí toque cualquier cosa, igual a %d y números. O sea, lo que quiero que haga es el número 1, ¿sí? Es el número ingresado que ingresó el usuario, ¿sí? No sé si lo entienden, espero que sí, pero bueno, es la forma más sencilla que se lo puedo mostrar. Entonces, cuando nosotros le damos a compilar, y tengo un error, que me falta, esperen, a ver, esperen que me fije dónde está mi error. En la 14, acá, sí. Regresa 5 números enteros y es igual a 0. Ok, ya me di cuenta, esto no está declarado, me olvidé de declararlo, cosa que pasa. Pueden hacerlo así y ya está. Y si le llega a dar error al programa, vamos a tener que declararlo acá arriba. No creo que pase nada, pero bueno, acá también. Ahí. Entonces ahí no debería de haber problema. Entonces, ingrese 5 números enteros. Entonces ingresa el número 1, ¿sí? 10. Va a ingresar el número 2, qué sé yo, 20. 1, 2, 3.
Y ahí termina de ingresar los datos del usuario y después muestra los números ingresados son el número, acuérdense, en el número en el vector 0 es 10, el número en el vector 1 es 20, el número en el vector 2 es 1, y si se ven es 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Pero para nosotros como programadores siempre va a ser 0, 1, 2, 3 y 4. Bueno, el ejercicio que le doy es hacer un programa en C que cargue un vector de 10 elementos enteros, calcule y muestre la suma total de los valores ingresados. Pausan el video y yo les dejo ahora cómo tendría que haberles quedado. Acuérdense que hay mucha manera de programar. Como yo lo programe no significa que ustedes estén mal lo que haga. Pueden ser que lo hagan de otra manera diferente y cada uno tiene su manera de programar. Así que bueno, pauselón y yo le hago que aparezca en 1, en 2 y en 3. Bueno, acá como les explicaba, acuérdense, estamos en un tipo de dato entero llamado valores que tiene un vector de 10. Acá declaré y inicialicé la suma en 0. Le digo al usuario que ingrese los 10 números y para que sea mucho más fácil, ya tengo el vector que tiene 10, utilizo un for. Entonces va a recorrer 10 veces todo el tiempo lo que el usuario ingrese. Acá le pongo el scanf porque si no el usuario no me puede ingresar nada. Acuérdense que como estamos trabajando con vectores, esta parte se le agrega el vector y no es 10. Y la suma más igual hace referencia a suma, se le asigna a suma más valores. Y acuérdense también, valores también siempre va a ir con el vector y acuérdense que cuando tienen, por ejemplo, inicializó la suma en 0, por eso cuando el usuario ingrese el primer número, ahora va a suplantar en 0, por ejemplo va a ser 10. Cuando haga la segunda vuelta, ingresa al 20, va a seguir acumulando, 10 más 20 es 30, después 30 más 20 es 50 y así sucesivamente. Y como me dice que muestre la suma total de los valores ingresados, por ahí alguno habrá hecho el for nuevamente. No hacía falta directamente porque como dice que muestre la suma total y acá ya está automáticamente la suma, pues muestran un printf con la suma. Si le damos play, no sé por qué le digo play, es compilar. Bueno, ingrese 10 números, ingresamos el 5, el 1, el 1, el 1, el 1, el 1, el 1. Así hasta llegar a las 10 veces y la suma total es 14. Así dice que es 14. Rarísimo, ¿eh? Tengo 5 y todo 1. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ajá, sí, es 14. ¿Qué corno habré contado yo? Bueno, el programa sabe, yo no. Bueno, gente, me despido. Bye bye.